El título de nuestra reflexión para hoy es Mi alma, esa desconocida. No voy a usar un texto específico, se darán cuenta ustedes por qué un poco más adelante. Pero voy a compartirles una reflexión que he venido haciendo desde hace algún tiempo con respecto a esa parte de nosotros que por lo menos para mí es tan difícil de entender. Ahora, si bien es cierto que somos seres integrales y no una superposición de varias dimensiones, como creían los griegos, ¿no? Que era como si uno hiciera una lasaña de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Somos un ser integral. También es cierto que diferentes elementos de nuestro ser cumplen diferentes funciones. Así como en el cuerpo el corazón bombea la sangre, el páncreas secreta insulina, en un lugar se hace la digestión, en otro lugar o en otro órgano se procesa información. Y algunas partes de ese cuerpo o de nuestro ser las conocemos mejor que otras. Por ejemplo, si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo querría que fuera o cómo querría que se comportara su cuerpo, algunos me dirían que les gustaría ser más altos, otros quisieran ser más delgados, más ágiles, más fuertes, menos alérgicos y cosas así. Todos tenemos una idea de cómo quisiéramos ser y cómo no quisiéramos ser, lo cual es posible porque conocemos, o por lo menos creemos conocer bien nuestro cuerpo. De la misma forma, si yo les pregunto por los pensamientos, las emociones, de pronto podríamos decir que querríamos ser más inteligentes, menos tímidos, más aventureros, más analíticos, lo que fuera. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto por el alma? ¿Qué responderíamos? ¿Cómo quisieras que fuera tu alma? ¿Cómo crees que es y cómo quisieras que fuera? Algunos de ustedes recordarán, hace algunos meses compartí mis reflexiones sobre el Salmo 103, en el que el salmista dialoga con su alma y la anima diciéndole, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Pero cuando yo quise emular al salmista, cuando quise hablar con mi alma, me di cuenta de que esa alma mía era una gran desconocida. ¿Cómo es? ¿En qué anda? ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué anhela? ¿Qué le duele? ¿Qué la hace llorar o qué la hace reír? ¿Qué cosas me gustan de mi alma y cuáles quisiera cambiar? ¿Me es posible entablar un diálogo con esa alma? Y la verdad es que yo no tengo respuesta para todas esas preguntas. Para empezar, no tenemos ni siquiera cómo definirla. Sabemos que no me estoy refiriendo al tipo ese que es el alma de la fiesta, ni al otro que es el alma de su equipo, ni a una cosa que se escapa como si fuera un vaporcito cuando uno se muere y que algún iluminado por ahí dijo que pesa 21 gramos. No, no estamos hablando de ninguna de esas bobadas. Si acaso es más bien ese lugar recóndito al que queremos alcanzar cuando decimos que algo nos dolió o que algo nos alegró en el alma o que deseamos algo con toda el alma. Allá en el fondo donde ni nosotros mismos llegamos casi nunca porque no podemos o no queremos o no nos interesa hacerlo. Entonces, en la versión Reina Valera, la expresión mi alma aparece 202 veces, lo cual es impresionante, es un montón. Y son demasiadas flores como para recoger de una sola pasada, así que tomaré solamente algunas como para hacer un pequeño ramillete. Y decidí concentrarme solamente en los Salmos, que es uno de los libros en los que aparece más esta expresión mi alma o alma mía. Entonces, si uno va bajando o subiendo, como se quiera poner,
Aparece por primera vez en el Salmo 16, verso 9, donde se nos presenta como el asiento del gozo, el lugar donde se ubica, donde se asienta el gozo y donde se completa la alegría del corazón. En el Salmo 31 aparece otras dos veces, verso 7 y verso 9. Interesante que en el verso 7 se nos dice que el alma se conoce o se da a conocer delante de Dios en las angustias. En el verso 9 se nos dice que la tristeza golpea el alma, como golpea el cuerpo. Salmo 35, verso 9. El alma se alegra por la protección y la salvación que vienen de Dios. Salmo 41, verso 4. El pecado enferma el alma. Salmo 42, verso 1 y verso 2. El alma tiene sed de Dios. Salmo 42, verso 5, verso 6 y luego en el verso 11. El alma se abate y se turba cuando olvida quién es su salvación. Y eso vuelve a aparecer, esa misma idea vuelve a aparecer en el Salmo 43, verso 5. Salmo 57, verso 1. Es en Dios en quien confía mi alma, o en quien debe confiar mi alma. Salmo 62, verso 1. El alma se acalla o descansa en la presencia de Dios, se calma en la presencia de Dios. Salmo 63, verso 1. Mi alma tiene sed de Dios, como la carne lo anhela. Es la misma idea que hay en el Salmo 42 y después veremos en el Salmo 143 también. En el Salmo 73, el verso 21, y también lo hemos visto en otra oportunidad, Asaf siente amargura en el alma y punzadas en el corazón cuando ve la maldad que hay a su alrededor y cuando ve la iniquidad que hay en él mismo. Salmo 77, verso 2. Cuando el alma está en angustia, hasta rehúsa ser consolada. Como una persona que está adolorida, triste, dice, no me hablen, no me digan nada, no quiero que me consuelen. En el Salmo 119 aparece repetidamente, por ejemplo, en el Salmo 25, en el verso 25, el alma abatida es vivificada, según la palabra de Dios. En el verso 28, el alma que se deshace de ansiedad es sustentada por la palabra de Dios. Y en el verso 81, el alma desfallece por la salvación, pero espera en la palabra. Ya habíamos visto en el Salmo 143, verso 6, otra vez la figura de la sed. El alma busca a Dios como la tierra sedienta de agua. Y en el verso 11, el alma se muere por la angustia hasta que Dios la vivifica. Bueno, ese es el ramillete que recogí de los salmos, de esa expresión del alma. Y debo confesar que después de mirar estos textos, yo no quedo más cerca de una definición, no quedo más cerca de entender qué es el alma. Pero me llama la atención cómo es que parece ser el asiento o el punto de encuentro donde se produce la intimidad con Dios, la cercanía, la relación de dos personas. Y si ustedes van a otro lugar donde se repite mucho esa expresión, que es el Cantar de los Cantares, veríamos la expresión de la esposa que dice, el que ama mi alma, repetida una y otra vez, como una expresión profunda, como una expresión inamovible de amor. Es ahí, en el alma,
en ese pedacito de mí, en ese rincón de mi identidad, de quién soy, donde parecen darse dos de las más grandes vulnerabilidades posibles de nuestra existencia, según lo que acabamos de ver en los Salmos. La primera de esas vulnerabilidades es la angustia. El alma parece ser muy vulnerable a la angustia. El alma se angustia, se abate, se turba. Son las expresiones que vimos ahí en Reina Valera. Y cuando enfrenta dolores, persecuciones, agresiones, injusticias, las carencias la marchitan, la vuelven pedazos. Entonces da la impresión de que el alma es como un ala de mariposa. Se deshace con absolutamente nada. Nosotros podemos poner cara de palo en medio de una desgracia, podemos endurecer el cuerpo para aguantar el dolor, entrenar la mente para ser estoicos o resilientes o eficientes en medio de una emergencia. Por ejemplo, cuando un avión entra en emergencia, todo el mundo se vuelve loco y empiezan a gritar, a orar, a desmayarse, qué sé yo, menos la tripulación. ¿Por qué? Porque están entrenados y hacen lo que tienen que hacer y lo hacen con el mayor profesionalismo, aún frente a la posibilidad de su propia muerte. Es decir, el cuerpo y la mente los podemos entrenar, pero el alma sigue siendo una seda, un hojaldre, un tejido muy, muy, muy frágil. Al cuerpo lo podemos entrenar en artes marciales, uso de armas. A la mente se le puede enseñar a resistir interrogatorios, pero ¿quién sabe qué hacer con su alma? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se prepara el alma para resistir las adversidades? No tenemos ni idea, ¿no? Bueno, pero eso es una primera vulnerabilidad, la de la angustia. La segunda vulnerabilidad nuestra está en el otro extremo y es el gozo. Es el lugar donde experimentamos el mayor gozo o, para ponerlo como una vulnerabilidad, cuando dejamos de experimentar o donde dejamos de experimentar el mayor gozo y por lo tanto, la mayor necesidad de nuestra vida. El salmista nos dice 1000 veces que el anhelo, la sed del alma se sacian solo con la salvación. En varias ocasiones se menciona esa asociación de gozo en el alma con salvación. El alma se sacia, el alma se acalla, el alma descansa de sus aflicciones en la presencia y por el poder de Dios efectuado en su salvación de lo que fuera que el salmista necesitara ser salvado en ese momento. No es por gusto que Jesús les dijo a sus discípulos que no se alegraran de que los demonios les sujetaran, sino de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. El cuerpo puede tener hambre o gana de alimentos. La mente puede estar desesperada por estímulo o por entretenimiento. ¿Pero el alma qué? ¿Qué necesita mi alma? Si entendemos bien y si leemos la escritura con los ojos abiertos, vamos a entender que el alma solo necesita a Dios. Nada más. Mi alma lo necesita a Él. Su presencia, su voz, su reino, su gobierno, su protección. Vivir bajo su sombra, bajo su abrigo, y cualquier desviación, cualquier distracción, cualquier impedimento en ese sentido, a mi alma la angustia, la desespera, la confunde, la vuelve nada. Y por eso es que el pecado es la muerte. El pecado es lo peor que nos pudo haber pasado. Y por eso fue que Dios mismo se entregó para rescatarnos de él.
A mí me pareció fascinante ese descubrimiento del alma como el asiento de mis mayores dolores, mis mayores frustraciones, mis mayores miedos y mis necesidades más profundas. Pero a la vez, como el lugar de mis mayores alegrías, de mis mayores anhelos y mi punto de contacto con Dios. Y empieza a tener sentido afirmaciones como la de Jesús en Mateo 10:28, en el que nos dice que no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo, sino a quien puede destruir el alma. O en Marcos 8:36, en la que me dice que mi alma es más valiosa que todo lo que hay en el mundo. De nada le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma. Puedo tener todas las riquezas, todo el placer, todo el poder del mundo por algún tiempo, pero veré mi alma morirse desesperada, separada para siempre de Dios. El mayor anhelo y la mayor necesidad de esa alma. Y eso no es negocio. Otro efecto de descubrir el alma del salmista y por ende descubrir la mía fue la ternura que me despertó ver el alma como algo tan frágil, algo tan vulnerable, tan indefenso, casi que algo que se deshace como cuando uno lo toca. La imagen que me dio fue la de un bebé recién nacido. Y eso me recordó una enfermedad de la que yo sufría y que en mi consejería veo sufrir a tantos cristianos y aún tantos pastores, tantos ministros, obreros que guían, pastorean a otros. Y es la enfermedad del autodesprecio, autorrechazo, autoodio. Terminamos despreciándonos, rechazándonos, odiándonos nosotros mismos. ¿Cómo se manifiesta esto? Miren, yo por años luché contra mi pecado favorito, por ponerlo de una manera que no inventé yo, sino un amigo muy querido, que me chocó la primera vez que lo mencionó. Cuando me preguntó, bueno, ¿cuál es tu pecado favorito? ¿Cómo así que favorito? Sí, es aquel que al mismo tiempo uno detesta cometer, porque me deja envuelto en la culpa, la vergüenza, la sensación de indignidad y de suciedad. Pero tampoco podía resistirme a la tentación de ese pecado, porque me ayudaba a huir, me ayudaba a esconderme, me ayudaba a aliviar un poco la angustia y el temor de la soledad, de la tristeza, el miedo, cualquier otro estado o emoción difícil de manejar. Como cualquier buen cristiano, yo luchaba contra la tentación a brazo partido con todas las herramientas, armas, mecanismos posibles, para después, al verme derrotado por enésima vez, sentir un tremendo asco y rechazo por mí mismo, por mi debilidad, por mi estupidez, por mi falta de dominio propio, por mi hipocresía, con el diablo susurrándome en el oído, acusándome, condenándome por mi pecado, olvidándome que la Escritura pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Nadie, porque Jesús ya llevó nuestro pecado en la cruz. Y creo que todos podemos entender de qué estoy hablando, ¿verdad? No necesito explicar más. Y en esas circunstancias, la gracia de Dios me parecía inaceptable, porque ¿cómo iba yo a aceptar perdón después de pecar deliberadamente con los ojos abiertos? Eso era como jugar con Dios, y me daba mucho miedo jugar con Dios. Entonces yo me castigaba a mí mismo, me aislaba, me sentía la peor persona de este mundo y por lo tanto, sintiéndome tan bajo, quedaba todavía más expuesto al pecado. Como quien dice, si tú te crees un cerdo, vas a comer basura. Así de sencillo. Y eso fue así por años.
Hasta que, por un lado, me enseñaron a aceptar y a reconocer mi condición de pecador, indefenso, incapaz de cuidarme a mí mismo, incapaz de vivir en santidad permanente y constantemente y sin falta. Pero un consejero muy sagaz, un hombre de Dios muy sabio, me animó a aprender a hacerme la pregunta de cuál era mi necesidad real detrás de la necesidad falsa que me presentaba la tentación. Y allí fue que me enseñaron a descubrir mi alma y su necesidad verdadera. Puede que tu cuerpo te exija comida en exceso, te exija sexo ilícito, que tu mente te demande emoción o gratificación en el poder, en la manipulación de otros. Todo eso puede pasar. Y muchas de ellas son necesidades básicas y reales que el enemigo utiliza y magnifica y retuerce y las convierte en falsos caminos que los bobos tomamos y que sin falta conducen al precipicio. Pero al revés, si al llegar la tentación nos detenemos por un momento y nos preguntamos cuál es la necesidad real detrás de esa aventura, detrás de ese montón de dinero, detrás de esa mentira, detrás de ese pecado que nos invite, sea lo que fuere, vamos a descubrir a un alma sedienta de Dios, un alma sedienta de su compañía perfecta, de su ternura absoluta, de su amor, de todo lo que Dios es. Vamos a descubrir esa alma que, como si fuera un bebé, no puede hablar, pero llora. Llora porque se siente solo y quiere que lo hace. Llora porque tiene frío y quiere que lo abrace. Llora porque se siente sucio y necesita que lo limpien y lo cambien porque esa suciedad lo está quemando. Llora porque tiene hambre y necesita ser amamantado. Simplemente necesita oír la voz de su mamá porque sin ella no puede vivir. Sin su olor, sin su calor, sin su cercanía, sin sus canciones, sin sus susurros. Así es mi alma con respecto a Dios. Se desespera si no lo siente cerca. Se desespera si no lo escucha. Se vuelve nada si no lo alimenta. Mi alma se desespera si no me limpia cuando la embarro. Si no veo su rostro resplandecer con una sonrisa sobre mí. Si no me canta al oído. Y varios textos bíblicos empiezan a adquirir un significado nuevo, un significado diferente. Está la bendición mosaica en Números 6, del 24 al 26. Déjenme la busco. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y otra vez la imagen del bebé. Un bebé en su cuna, incómodo, llorando, y de pronto su mamá se inclina sobre la cuna y le sonríe y le habla y el bebé se calma. Y la mira y sonríe también. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El alma siente la presencia, la cercanía, ve el rostro de Dios y tiene paz. Encuentra su paz. O esa afirmación de Jesús de que ya estamos limpios, en Juan 15, verso 3, por su palabra. Pero pues necesitamos que nuestros pies sean lavados, que se llenan de polvo en el camino. Es más fácil de entender y de creer. Sí, ya soy limpio todavía, el pecado mora en mis miembros. Todavía necesito ese lavado de los pies por parte de Jesús y de unos a otros. Confesaos vuestros pecados unos a otros y seréis sanados, nos dice la palabra también, y lo puedo entender mejor. O la orden de Dios en Isaías 60, verso 1. Levántate y resplandece. ¿Te caíste? ¿Y estás postrado? ¿Y estás vuelto nada? Levántate y resplandece. Esa orden es posible de ser cumplida. ¿Por qué? Porque Él me ha limpiado y es su luz la que ha venido sobre mí. Yo no tengo que resplandecer con mi propia luz, famélica e inútil. Es su luz la que ha venido sobre mí. La imagen de Cristo en la cruz, siendo abandonado por su Padre y llevando sobre sí mismo la ira de Dios por mi pecado, para darme el regalo de recibir esa sonrisa de Dios a cambio, así como recibir su presencia, recibir sus cuidados para mi alma por toda la eternidad, se vuelve aún más enternecedora, se vuelve aún más merecedora de toda mi gratitud, de toda mi alabanza, de toda mi admiración, de todo mi amor. Y allí ya no hay rechazo, auto-odio, sino que lleno de amor y gratitud a un Dios que llena mis vacíos, que sacia mis hambres, que perdona mis iniquidades, que sana mis heridas, soy menos vulnerable a la tentación y al pecado. Y así como quien se cree un cerdo o un perro callejero no comerá sino basura, quien se sabe un hijo amado no recibirá sino el agrado, no recibirá sino la bendición de su Padre. No hay otra forma de entender el alma. No hay otra forma de entender la gracia de Dios, su misericordia, su bondad. Y no hay otra forma de rendirse a la realidad de que somos hijos amados. Así como somos, así imperfectos, así débiles, así sujetos a todas las consecuencias del pecado en nuestras vidas, no solamente en nuestro cuerpo, que enferma, envejece y muere, no solamente en nuestra mente, que está impedida de entender las maravillas de Dios a nuestro alrededor, sino también en nuestra alma, que está impedida de recibir el amor y la ternura y la misericordia de Dios, hundida en su propia autolástima y en su propio autoodio. Entonces, poder entender el alma como ese bebé que llora frente a sus necesidades, le vuelve a dar un significado, un texto como el de Jeremías, donde nos dice, clama a mí, te responde, te mostraré cosas nuevas que nunca has visto, nunca has imaginado. Entonces, mis hermanos, como pastores, obispos, obreros, apóstoles, arcángeles, yo no sé qué más vainas sean ustedes o seamos nosotros. En últimas no somos sino hombres y mujeres con un alma de hojaldre, profunda e inmensamente necesitada de la presencia de Dios. El diablo va a querer convertir esa necesidad en tentaciones.
de uno u otro tipo. Cuando las enfrentemos, cuando aquello que nos está llamando la atención, que nos está jalando, nos quiera hacer morder el anzuelo, detengámonos por un momento y preguntémonos, ¿cuál es la verdadera necesidad de mi alma? ¿Qué estoy necesitando ahora que se presenta como tentación de pecado? Y llegaremos y podremos llegar bajo la misericordia, por la gracia de Dios, a la conclusión de que lo que realmente estamos necesitando es al Señor. Y bajo esa convicción, poder decirle, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma no quiere robarse esa plata. Mi alma no quiere irse detrás de esa mujer. Mi alma no quiere hacerle esa maldad a esa persona. Lo que mi alma tiene es sed de Dios. Y eso es lo que voy a buscar. Creo que no necesitamos entenderla. No necesitamos definirla. No necesitamos dibujarla. No necesitamos nada de eso para saber que esa es nuestra mayor necesidad. La razón de ser nuestra es de estar cerca de Dios. Que no nos podemos perder esa bendición que Cristo ya ganó para nosotros. Ahora, aquí, en esta vida y por toda la eternidad. Y por eso, para Él y para siempre sea gloria a su nombre. Señor, mi alma, esa gran desconocida, me permite entender que te necesito a ti y solo a ti. Y como dijo alguna vez tu sierva, teniéndote a ti no me hace falta nada. Por eso es que, Señor, con esa necesidad saciada, puedo vivir, como dice Habacuc, y puedo gozarme en mi salvación, aunque la higuera no florezca. Y puedo cantar, como hace Pablo, en un cepo y en el fondo de un calabozo, alabanzas a tu nombre. Y sé vivir, como dice el mismo apóstol, en abundancia y en escasez, porque esas no son mis necesidades principales. Mi necesidad principal eres tú. Y Señor, yo renuncio, rechazo, me alejo, detesto cualquier cosa que impida que mi alma pueda vivir a tu lado, que mi alma pueda oír tu voz, que mi alma pueda sentir tu mano guiándola en la vida, que mi alma pueda saborear tus promesas, que mi alma puede ser quien fue hecha para ser en tu presencia. Señor, yo te ruego lo mismo para mis hermanos. Aquí en este grupo hay quienes están luchando, Señor, con su pecado, con necesidades falsas que el enemigo ha puesto en su corazón. Y están luchando con la autolástima y el autoodio y el autorrechazo y quién sabe qué más, porque no saben cuánto los amas. Y no saben, Señor, cuán lejos estás dispuesto a ir aún a ver a tu hijo morir en una cruz para poder saciar la necesidad de nuestra alma. Permítanos, Señor, conocer a esa desconocida lo suficiente como para saber que ese es el único elemento de nuestras vidas al que le debemos satisfacer sus necesidades siempre, sus necesidades reales, de ti, de tu presencia, de tu amor y de tu poder. Gracias, Señor Jesús, por hacerlo posible para nosotros. Amén.